Hola, ¿cómo están? Mi nombre es César Borlán y hoy voy a tocar un tema utilizando estas cronodistancias que siempre he venido manejando desde hace ya algún tiempo, utilizando la misma metodología. Vamos a analizar pues algo que tiene que ver con la creación de la Nueva España. La creación de la Nueva España, una vez caída la ciudad de Tenochtitlan, se puede considerar que fue cuando a Hernán Cortés se le nombró como gobernador y capitán general de la Nueva España. Aquí está el texto que he retomado justamente de la carta que le envía el emperador Carlos I de España, Carlos V de Alemania, a Cortés, y esta fue signada, fue firmada el 15 de octubre de 1522, en donde dice: el dicho Hernando Cortés, tengáis o pretendáis tener por el descubrimiento y conquista de la dicha tierra, seáis nuestro gobernador y capitán general de toda la tierra y provincias de la dicha Nueva España y de la dicha ciudad de Temistitlán. Entonces, con este acto, pues podemos de alguna manera decir que es cuando empieza la Nueva España, cuando realmente empieza esta etapa de que ya empezaría el dominio, el gobierno de español en estas tierras, una vez caída la ciudad un año antes, el 13 de agosto de 1521. Bueno, antes que nada quiero pues recordarles que estas cronodistancias que vamos a calcular pues son las de siempre. Recordemos que son ciclos temporales y naturales respecto de lo que son el mecanismo cronontológico de Náhuatl o lo que es el mecanismo de conteo temporal de la versión mexica, que es la que hemos manejado desde hace mucho tiempo. Recordemos que su ciclo básico pues es la trecena, la parte mántica, que son los 13 días, que se multiplica por 20 y forman la parte de lo que sería el Tonalpohualli, 260 días. 13 días más es el periodo de gestación humana por medio, que ya hemos visto que hay alguna evidencia respecto a que se han hecho estudios en la Universidad de San Carlos allá en Guatemala, en donde el bebé más o menos nace por alrededor de los 273 días. El ciclo de la Tierra, que es el ciclo año vago, que en el que se manejaba aquí en Anáhuac, de 365 días. El ciclo sinódico mesoamericano, que los astrónomos sacerdotes lo cerraron en 584 días, este ciclo de lo que es Venus. El ciclo de 819 días, que yo he demostrado que este ciclo puede nacer de lo que sería la suma de los cuadrados del 1 al 13, y pues ya he mostrado muchos videos alrededor, por eso es que le he llamado el ciclo cuadrático. Este es el ciclo de alternancia de eclipses, que es de 871 días, también descubierto por mi querido David Wood y un servidor. El ciclo de alternancia de eclipses: hoy hay un eclipse, dentro de 871 días habrá otro, pero son alternados. Si el primero fue de luna, el siguiente va a ser de sol, y así otros 871 días habrá otro alternado. Es una alternancia entre sol y luna, sol y luna. Y finalmente el ciclo de igualdad de Venus en la Tierra. Esta es muy conocida en el área maya, sobre todo, pero esto es algo que sí pasa en el cielo, que son ciclos de Venus y la Tierra, en donde 8 años de la Tierra de 365 días corresponden a 5 veces el ciclo sinódico mesoamericano de 584 días. Si uno multiplica 5 por 584 da 2920, lo mismo que 8 por 365 también nos da, arroja la misma cantidad. Bueno, pues entonces vamos a utilizar estas cantidades anteriores, estos ciclos, para ver cómo se conforman las cronodistancias entre eventos en el tiempo, eventos en el discurso histórico. En este caso vamos a tomar lo que sería a este personaje importantísimo que es Hernán Cortés. Este es el nacimiento entonces de la Nueva España. Pero ¿cómo se relaciona entonces con Cortés, con la vida de Cortés? Recordemos que de Cortés no conocemos desafortunadamente la fecha de su nacimiento, pero sí conocemos la fecha de su muerte. La fecha de su muerte acaeció el 12 de diciembre de 1547. Ese día es cuando muere Cortés, y pues está relacionado con el acto anterior, que es cuando había sido nombrado gobernador y capitán general de la Nueva España, y aquí es entonces cuando muere este fundador. Muere el fundador, que es el mismísimo Hernán Cortés. Ahora bien, lo que hice fue entonces medir la cronodistancia que hay
entre este hecho, cuando fue nombrado como gobernador y capitán general, al día en que fallece Hernán Cortés, aquel 2 de diciembre, como ya vimos, de 1547. Utilizando programas en línea, en este caso usamos Time and Date, nos damos cuenta de que si le sumamos a este 15 de octubre de 1522 9.179 días, arribamos justamente al 2 de diciembre de 1547. Estas son cantidades julianas y aquí está el cálculo donde vemos las dos fechas y el mismo software nos indica cuántos días hay de diferencia entre esta y esta fecha. Entonces son 9.179 días los que hay, entonces los que median entre cuando es nombrado como gobernador y capitán general con el nacimiento de la Nueva España y finalmente cuando muere su fundador. Ahora bien, al poder ver las cronodistancias, podemos descomponer este número en los ciclos que hemos visto anteriormente. Y eso es lo que quiero mostrarles a continuación. Vamos a ver. Aquí están ya entonces descompuestos estos 9.179 días, pueden descomponerse de la siguiente forma. Se puede ver una secuencia alternada del periodo de la Tierra y de Venus. Tierra, Venus, 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 hasta que llega por fin a que el último residuo, en efecto, serían 273 días. Si nosotros multiplicamos 365 por 10 más 584 por 9 y a eso le sumamos 273 días, vamos a llegar específicamente a la cantidad de 9.179. Entonces, esta cantidad de días que hay cuando fue nombrado como gobernador y capitán general a su muerte, puede descomponerse en los ciclos de Anáhuac, como ya hemos visto. Entonces, pues eso parece bastante importante, bastante interesante, como ya hemos visto en otras ocasiones, que justamente podamos ver esto y que podamos de alguna manera descomponer todas estas cantidades en estos ciclos que son y corresponden a lo que sería el mecanismo cronontológico de Anáhuac. Principalmente, pues lo que serían todos estos, este es de reciente descubrimiento y pues también este de 2.920 días, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que en efecto son 9.179 y puede descomponerse entonces con una alternancia entre Tierra, Venus, Tierra, Venus, Tierra, Venus, Tierra, Venus. Y aquí entonces al final tenemos una Tierra y el siguiente debería ser otra vez Venus, pero no alcanza a llegar a completar esos 584 días y el residuo es exactamente una gestación humana, es decir, 273 días, lo que serían los primeros 273 días del siguiente ciclo de 584. Cuando yo descubrí esto, realmente fue algo muy trascendente, algo muy importante, porque pues vimos que entonces está relacionado toda la vida de Cortés, al menos lo conocido, que ya tengo muchos trabajos al respecto, con ahora este nuevo descubrimiento, que es cuando es capitán general al día de su muerte. Ok, otro evento que también es importante dentro del discurso histórico es justamente lo que voy a presentarles ahora. Resulta que hay un tratado que se llama el Tratado de Calatrava, que es cuando finalmente el gobierno español, la corona española, dice, ok, ya estoy y acepto lo que sería la independencia de lo que hoy es México. Esto ocurrió justamente el 28 de diciembre de 1836, cuando se firma este tratado de Santa María de Calatrava, Santa María Calatrava, en donde entonces ya se reconoce la independencia de México. Al hacer la cronodistancia, nos vamos a dar cuenta que el día que muere Hernán Cortés, ese fundador de la Nueva España, al día que finalmente España le da el reconocimiento de su independencia, son exactamente 105.573 días. Al hacer esto, pues vamos a darnos cuenta de que también puede descomponerse otra vez, como lo vimos en la parte anterior, en los mismos sumandos. En este caso utilizamos el Tonalpohualli de 260, la Tierra de 365 y el ciclo sinódico de Venus de 584. Si nosotros vamos alternando estos ciclos y vamos almacenando, vamos sumando todas estas cantidades,
nos vamos a dar cuenta que el Tonalpohualli se repite 88 veces, la Tierra se repite 87 y el periodo sinódico de Venus también se repite 87 veces. Entonces vemos que perfectamente cómo viene esta secuencia de 260 hasta que llega aquí a otros 260 y son del siguiente ciclo de 365, el residuo son 130. Entonces estos serían los primeros 130 días del siguiente ciclo de 365. Al igual y como lo vimos acá, el residuo que queda es de un simbolismo muy importante, ¿no? En este caso son 273 días y en este caso estamos hablando exactamente de 130 días, que es nada más y nada menos que medio Tonalpohualli. Si nosotros sumamos todas estas cantidades en donde se va alternando Venus, Tierra, Tonalpohualli, Venus, Tierra, Tonalpohualli, vamos a ver que al final el residuo que queda son 130 días. Este Tratado de Santa María de Calatrava, como ya dijimos, pues fue el que puso por fin como cuando ya se le reconoció como la independencia de México, allá en Madrid, justamente el 28 de diciembre de 1836. Ahora, ya entonces revisamos de la muerte de Cortés a cuando se firma este tratado. Ahora vamos a ver de cuando lo nombran capital general, es decir, cuando se nace la Nueva España, a cuando por fin la corona española termina este gran periodo de lo que se habría sido entonces el dominio de España sobre estos territorios. Entonces vamos a ver la cantidad de días que hay cuando nace la Nueva España hasta que finalmente ya se le es liberado, ese 28 de diciembre de 1836. Entonces calculamos la cantidad de días que hay del 15 de octubre de 1522, cuando se nombra a Cortés como capitán general de la Nueva España, gobernador y capitán general, a cuando se firma el Tratado de Santa María Calatrava. Son 114.751 días, como lo podemos ver aquí en este cálculo. Si sumamos esa cantidad de días al 15 de octubre, llegamos al 28 de diciembre de 1836. Aquí lo curioso pues es de que podemos otra vez descomponer estas cantidades pues como lo hemos venido haciendo, ¿no? En este caso son 120 veces 584 más 120 veces 365 y el residuo que queda son exactamente 871 días. Recordemos que 871 días es el ciclo de alternancia de eclipses, aquel que descubrimos entre mi amigo David Wood y un servidor. Entonces podemos ver que otra vez se vuelve a ver esta manifestación de lo que sería exactamente alternancia Venus-Tierra, Venus-Tierra, Venus-Tierra. Son ciclos naturales, son ciclos que existen en la naturaleza y es una forma de ver cómo estos ciclos de la naturaleza van acotando los ciclos, van acotando los hechos históricos que van sucediendo en el discurso histórico normal, ¿no? Estas cronodistancias entonces nos indican que las cosas tienen que pasar exactamente cuando tienen que suceder, de acuerdo a cómo están utilizando los números de lo que sería la cronometría de Anáhuac, esta cronometría mántica, esta cronometría de orden que los antiguos mexicanos lograron descubrir. Ahora bien, recordemos que existe un periodo, vamos a ver cómo estos 114.751 días pueden acotarse a lo que sería el periodo de Fuego Nuevo. El ciclo de Fuego Nuevo, recordemos que es uno de los más importantes, una rueda calendárica que se le conoce, es cuando se han cumplido 52 ciclos de 365 días o 52 años, o también lo que sería, aquí es un igual, no es un más. Aquí cuando sería entonces 73 veces el Tonalpohualli es igual exactamente a 18.980 días. Bueno, entonces otra forma de llegar a estos 18.980 días es de la siguiente forma, cuando se descompone precisamente utilizando al planeta Venus. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que si multiplicamos 20 veces el planeta Venus, el ciclo sinódico del planeta Venus, más 20 veces el ciclo sinódico de la Tierra,
suman exactamente también 18.980 días. Entonces es lo mismo, o esta alternancia, 584, 365, 584, 365, 584, 365, 584, 365, así sucesivamente, 10 serían 20 veces Venus, 20 veces la Tierra, y llegamos a estos 19.980 días. ¿Qué es lo que voy a mostrarles a continuación? Cómo es que justamente entre esta fecha, cuando nace la Nueva España, a cuando por fin se le da la independencia y la corona española reconoce exactamente a México, cuando ya finalmente cede todo su control político y lo reconoce. Bueno, esto ya había sido tomado antes en la independencia, después inclusive trataron de retomarlo, de reconquistarlo, pero bueno, este documento es importante porque es cuando realmente se le reconoce su independencia de lo que sería el gobierno español. Nos damos cuenta que estos 114.751 días que ya vimos son exactamente 6 periodos de ciclo de fuego nuevo. Esos 18.980 por 6, y como ya vimos, el restante es justamente lo que sería un ciclo de eclipses, un ciclo de alternancia de eclipses. Entonces volvemos a ver cómo se repiten estos ciclos calendáricos, estos ciclos naturales, y cómo acotan esos hechos históricos, cómo se van acotando, que al parecer son muchos años, muchos días, pero vemos que exactamente las cosas suceden cuando tienen que suceder en base a lo que serían estos hechos históricos relacionados entre ellos, como es un nacimiento y como es un final, como cuando es un inicio o cuando es una terminación de algo, como ya lo hemos visto antes. Bueno, ok. Recordé también que otro hecho relacionado es cuando Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México, manda una carta al rey pidiendo que se ofrecieran disculpas por aquello de la conquista, y al Papa Francisco también le había dicho que se ofrecieran disculpas por parte de ellos. Y esto ocurrió el 25 de marzo del 2019, allá en Comalcalco. Estaba con su esposa, justamente celebrando, conmemorando los 500 años de la batalla de los españoles contra la resistencia de los mayas chontales. Esto fue justamente el 25 de marzo del 2019. Esto no es el Tratado de Calatrava, perdón. Y vemos que la cantidad de días que hay cuando muere Cortés a cuando el presidente le pide y manda esta carta a la corona española y al Papa, cuando él anuncia que ya ha sido mandado esto, pues son exactamente 172.134 días. Y volviendo a descomponer esta cantidad, que eso es sorprendente, nos damos cuenta que esta cantidad de días puede descomponerse de la siguiente forma. Son exactamente 182 veces el año de la Tierra más 181 veces el ciclo sinódico de Venus. Vemos esta alternancia 365, 584, 365, 584, 365, 584, cómo se van alternando todos estos ciclos hasta que finalmente llega este último 365. Si uno suma todas estas cantidades de días, que son los ciclos naturales que ya hemos visto, en los que se compone el mecanismo cronontológico de Anáhuac, vemos cómo entonces hechos históricos tan distantes en el tiempo, como fue la muerte de Cortés, cuando Andrés Manuel anuncia que esta carta para pedir el perdón o solicitar el perdón de la corona española, también puede relacionarse en base a lo que serían estos números de la cronometría nativa. Las cosas tienen que suceder como cuando deben de suceder, cuando se cumplen estos ciclos, cómo se pueden acotar estos ciclos históricos a través de ciclos de la naturaleza y ciclos propios de lo que sería la cronometría nativa del antiguo México. Bueno, pues hasta aquí este video, que tiene que ver entonces con Hernán Cortés y lo que sería el nacimiento de la Nueva España, vista y analizada desde la cronometría nativa de este mecanismo que es sorprendente, del mecanismo cronontológico de Anáhuac. Muchísimas gracias.